¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Bueno, cuando falta poquito ya para la segunda vuelta de una elección que yo lo he dicho varias veces acá, que es inédita, por lo menos en Chile en términos ideológicos, que dos personas que representan estructuras ideológicas total y absolutamente opuestas e incluso exacerbadamente opuestas, bueno, llegan a tomar la decisión que ustedes, nosotros, con nuestros votos vamos a emitir. Vamos a conversar hoy día sobre esta situación y en general sobre el estado político del país con Eugenio Tironi. Él es sociólogo, profesor universitario, columnista, pero muchas veces. Muchas gracias, Eugenio, por estar con nosotros. No, muchas gracias, Fernando, por la invitación. A ver, yo dije ahí de que esto era una votación, por lo menos en términos de ideológica, si tú quieres, inédita, de que dos personajes que representan las situaciones probablemente más extremas y opuestas lleguen a ser parte de una decisión que el público va a tener que tomar. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos así? A ver, pero antes de contestar tu pregunta, yo haría un matiz, como se dice en la política. Y es que, a pesar de provenir de tribus, de familias tan dispares y tan radicalmente diferentes, en esta campaña ambos han venido convergiendo. O sea, Kast se encargó de poner en el refrigerador o en el congelador toda su postura más conservadora, más extrema en materia valórica, y dice que no las va a sacar de allí en los próximos 4 años porque estamos en una emergencia. Ya. Y lo que plantea entonces ahora es como bastante reformista, incluso va borrando con el codo lo que escribe en la mano. Dice que va a revisar las 40, dice que va a eliminar las 40 horas, dice que las va a estudiar, que va a eliminar la indemnización por año de servicio, que lo va a abrir. Todo lo va borrando, que iba a eliminar la PGU ahora que la ama, etc. Por el lado de Jara, lo mismo, o sea, ahora es pro mercado, pro empresa privada como motor de crecimiento, es obviamente anti-Maduro y condena a la dictadura cubana, promueve una intervención política, no militar, en Venezuela, es dura con la inmigración, durísima con la delincuencia. Incluso ayer se dio el gusto de decir que entre proteger los cielos del norte de Chile o instalar una planta de hidrógeno verde en el norte, está por lo segundo. O sea, es como abandonar toda la ideología verde, digamos, y todo el pensamiento ambientalista y proteccionista, digamos, de la izquierda de los últimos 15 años. Entonces, ambas fuerzas han venido viniendo, digamos, de tribus tan distintas, han venido convergiendo. Ahora, ¿tú crees que eso ocurre exclusivamente por una lógica de captar votos o hay convicción también distintas, cambios de ideas, que es perfectamente legítimo en la vida? Como dice el proverbio japonés, hay 3 cosas absolutamente seguras en la vida. Tú naces, tú mueres y tú cambias. Exacto. Y por lo tanto, ¿qué representa esto? ¿Es una búsqueda de votos o es algo que efectivamente es genuino como manifestación ideológica nueva? Yo creo que es más o menos indiferente cuál sea la motivación inicial. Probablemente la motivación inicial no fue una conversión, sino fue una cuestión instrumental de alcanzar más votos, de extender un poco su arco de adhesión. Pero una vez que uno empieza a tomar estas posiciones, uno deja de actuarlas y las va haciendo suyas. Tiene un efecto transformador. Esto es como lo que la sociología y la psicología social ha estudiado y ha verificado muchas veces. Entonces, uno se transforma en aquello en que actúa. Entonces, hoy día para un Kast es muy difícil volver a sus ideas originales. Yo no me imagino sacando del refrigerador a su
las propuestas que hizo para la Constitución. Y tampoco me imagino a Jara, si saliera elegida, sacando del refrigerador la vieja idea del Partido Comunista pro-Moscú de los años 60 o 70. Yo creo que esto, así funciona la democracia. Yo creo que el gran mérito de la democracia es que transforma a tus adversarios y los acerca en ciertos puntos de convergencia. Ahora, esto que tú estás señalando, ¿es algo que tú crees que genera empatía con el público o se detecta que puede ser básicamente una estrategia? Una maniobra. Una maniobra, sí. Ahí está el gran arte de la política en general, de la conquista de la elección pública, porque esto mismo hacen la empresa o cualquier corporación, cuando es pillada, no sé, en una falta ética o en caso de corrupción o de vulneración de las normas ambientales, dice, en realidad no sabía y a partir de ahora corrijo, voy a corregir y mírame por favor, soy completamente transparente, no volveré a hacer nunca más lo que hice. Las palabras comprometen. Claro. Y yo creo que efectivamente tenemos derecho a dudar, tenemos derecho a pedirles evidencia, tenemos derecho a pedirle un test. E incluso les voy a poner test en adelante para que irlo verificando. Y por eso que es lo que hacen los periodistas en los debates. Es decir, bueno, pero ante esto, a ver qué contesta. Ante Krasnov o ante María Corina Machado. ¿Ante esto qué? ¿Ante esto qué? Les van poniendo tests para medir cuán genuina es su conversión. Pero yo creo que mira, aunque las motivaciones sean cínicas e instrumentales, terminan teniendo un efecto performativo, tienen un efecto sobre las propias convicciones, sobre la propia identidad del sujeto. Ahora, dime una cosa, Eugenio. Dado lo que tú estás diciendo, ¿cómo entender el fenómeno de, llamémoslo así, de desaparición de lo que durante, qué sé yo, decenas de años fue la base, si tú quieres, política de que el ciudadano chileno votaba y que venía tanto de los sectores de humanismo cristiano, como también de una derecha que era una derecha bastante responsable, en fin. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que se desaparecieron los partidos que en algún momento dado fueron, pero qué sé yo, baluarte. Bueno, yo creo que hay muchos factores. Un factor muy importante es como la fragmentación de las clases medias, que era su base de apoyo. Estas clases medias hoy día son muy distintas a la que trabaja en el sector público, que es muy extendida, y cuando digo el sector público incluyo el municipio, aquella que tiene pequeños negocios o independientes, aquella que ejerce funciones que están hoy día amenazadas, muchas de ellas por la inteligencia artificial en el mundo privado. O sea, hay mucha mujer que se incorporó ahí, que antes estaba al cuidado del hogar, como se decía, y hoy día ingresa especialmente por la educación. Entonces, ese bolsón que era como propiedad del centro político, ya fuera radical y laico, ya fuera católico, cristiano, demócrata cristiano, se fue, o también del PPD y del Partido Socialista, en cierto modo desde la izquierda, esa base se fue fragmentando. Eso yo creo que es un factor que influye mucho. Y segundo, en el caso de Chile, no en el caso de otros países, no en el caso de Argentina o no en el caso de Estados Unidos, porque las posiciones de derecha clásica y las posiciones de izquierda clásica se han ido comiendo el centro, se han ido centrando ellas mismas. Kast no es Trump, no es Milei en su discurso, es mucho más, no es ni siquiera lo que fue Meloni cuando fue candidata, es Meloni hoy día que es la presidenta de Italia, sí. O sea, se ha venido moderando, y ni qué decir Jara respecto a lo que es la tradición del Partido Comunista,
¿ah? Entonces, yo también creo que estas dos fuerzas, o estos dos líderes, vamos a ver qué pasa ahora para adelante, han venido centrándose, sobre todo porque hemos tenido como país como experiencias medio traumáticas con el estallido, con los dos intentos de cambio constitucional que no prosperaron, con una caída de crecimiento que ha alterado la vida cotidiana de todas las personas, y eso se viene desde 2014 en adelante. Entonces hemos ensayado y ensayado y ensayado y seguimos ensayando. Cuando tú me dices, ¿por qué estamos llegando de Boric a Kast? Es porque probamos con Boric, yéndonos más a la izquierda, y ahora vamos a probar con Kast. Es lo mismo que hicimos con la convención. Probamos por el camino woke y refundacional, no resultó. Probamos por el camino republicano, ¿Y tampoco resultó. Ahora estamos en lo mismo, pero en la moneda. Sí, pero el problema es que quien quiera que sea el próximo gobernante, bueno, tiene que hacerse eco de alguna manera de sus promesas. Tú puedes usar durante algún tiempo un lenguaje que te parezca convincente, pero que no tenga sustrato en términos de acciones. Pero eso lo puedes hacer durante un tiempecito, porque si no, después, por cualquier problema que pase, te sacan inmediatamente a bailar lo que dijiste y lo que no hiciste. Las palabras duran poco. Poco. Y es interesante en ese sentido lo que está haciendo Kast, que es el que se presume que va a ganar y se siente ganador. Si ustedes observan, él está bajando la expectativa. Está diciendo que el problema de la migración lo podría resolver este gobierno creando un corredor humanitario. Está empezando a decir ahora que el crimen está bajando. Está diciendo que tenemos mejores bases para el crecimiento y podemos tener más esperanza. O sea, está empezando que las cosas no van a cambiar el primer día, cuando él asuma el gobierno, el 11 de marzo. O sea, él está ya empezando a bajar la expectativa. Podemos estar seguros, eso sí, de que si Kast llega a ser presidente desde el punto de vista de la opinión pública, vamos a volver a ser un oasis. O sea, todas las cosas que hoy día tanto nos amargan, porque la estamos escuchando todos los días, van a bajar de intensidad en forma notable. Pero tú bien dices que eso por un tiempo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por el efecto de los medios, por el efecto de los líderes de opinión, por el efecto del establishment, por el efecto del mundo empresarial, porque probablemente van a haber algunas buenas noticias en algunos campos específicos, pero tú bien dices que eso va a durar poco, ¿no? Eso no se va a prolongar más allá de 6 meses. Después de eso vamos a volver, me temo que vamos a volver a una confrontación política muy fuerte, porque la campaña ha sido muy dura, muy larga y muy dura. Si uno piensa en el debate de ayer, el tipo de cosas que se dijeron no le vaticina a ninguno de los dos que va a tener una oposición colaborativa. Bueno, ahí hay otro punto tremendamente importante que es, candidatura presidencial, ya lo vemos. Pero todos los presidentes necesitan un Congreso que genere las condiciones para que ellos puedan llevar a cabo su programa. No sirve de nada que después un presidente le eche la culpa al Congreso que no le dieron los votos. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se consigue armar que hace mucho tiempo que no lo tenemos, un Congreso que eventualmente reflexione sobre Chile y no sobre los intereses pequeños? Yo creo que somos un poco injustos nosotros los chilenos con nuestro Congreso, porque hay que ver que incluso en este periodo reciente, estos últimos 3, 4 años, que han sido bastante ásperos, el Congreso se ha puesto de acuerdo respecto a legislaciones muy relevantes, o sea, pensiones, royalty, 40 horas, todas las leyes de seguridad que modernizan el Estado en materia de seguridad, para nombrar algunas. O sea, no es poca cosa. No es para nada poca cosa. Entonces, yo tengo una cierta fe que es posible alcanzar acuerdos, para lo cual los gobiernos tienen que negociar. O sea, el gobierno de Boric
entregó prácticamente hasta la joya de matrimonio para sacar la reforma de pensiones. Lo mismo con el royalty, ¿eh? Lo mismo con las 40 horas, que se suponía que eran 38, terminó en 44, terminó en 40. Entonces, en todo se supone negociar. Hay dudas respecto, es más curioso que la candidata comunista de la extrema izquierda, lo que se presenta como principal atributo es su capacidad de negociar, su capacidad de llegar a acuerdo, su capacidad de ceder. En el fondo, yo voy a ceder hasta que duela, eso es su promesa. Y por el lado de Kast hoy día, claro, él no tiene un track record, una trayectoria que lo muestre muy concesivo. Él, de hecho, tuvo el control del Consejo Constitucional y en vez de ceder, lo llevó al plebiscito y perdió. Sí. Pero uno diría, bueno, pero... Y siempre está esta tentación que tú señalaste, la tentación Petro, digamos. Claro. ¿Ah? Y la tentación un poco de decir, mira, a mí los que no me dejan gobernar son los otros. Y por tanto yo voy a seguir adelante. Claro, como dice Humberto Eco en ese libro que yo he citado mucho, que se llama Construir al enemigo. Tú necesitas tener a alguien a quien echarle la culpa por las cosas que tú haces mal, pero las tienes que de alguna manera apuntar a otro. Es lo que ha hecho Kast con el gobierno Boric. O sea, lo que tiene al frente Kast en los debates no es a Janet Jara, es a Gabriel Boric. Todo está remetido al gobierno Boric. Y yo creo que va a usar mucho este recurso cuando sea gobierno, si llega a ser electo. Es decir, esto es culpa del gobierno anterior, culpa del gobierno anterior, culpa del gobierno anterior. Es una tentación que tienen todos los gobernantes, hay que decir. Y culpar al Congreso. Ahora, eso es peligroso. Eso es peligroso porque eso es lo que conduce a esta chiquiñuela llamadas iliberales. Es decir, a ver, lancemos a la gente, a la ciudadanía, contra el Congreso. Y quitemos las atribuciones, o hagamos esto por vía administrativa, saltémonos esto por acá, o encontremos resquicios legales para saltarnos al Congreso. Lo intentó Allende, para no ir más lejos. Bueno, Pinochet no lo necesitó porque no tuvo Congreso. Claro. Entonces, hay un peligro ahí. En ese sentido, el papel que va a tener en el futuro el Congreso y el papel que va a tener la prensa, los intelectuales, los comentaristas, en cuanto a defender las atribuciones del Congreso y de un Poder Judicial que está muy agujereado hoy día, son bien importantes. Ahora, la otra variable que yo creo que en esta elección, que es inédita, ya lo vimos, por dos extremos que llegan a segunda vuelta, pero además hay un entorno mundial que es tremendamente delicado y que me imagino, de alguna forma, quien quiera que salga elegido o cualquiera representante político tiene que estar atento a lo que está pasando en el mundo porque estamos, yo no quiero asustar a nadie, pero estamos en una situación bastante incómoda desde el punto de vista de la tranquilidad que uno puede ofrecer al planeta Tierra. Absolutamente, absolutamente. Y además Chile, por tradición, ha tenido postura que la ha mantenido bajo este gobierno, que pues, no resultan muy cómodos para Estados Unidos, que hoy día es el gran patrón de este hemisferio, y lo acaba además de consagrar en esta estrategia de seguridad nacional, donde anuncia con pelo y señales que cualquier movimiento de desestabilización que se produzca en el hemisferio sur, vale decir, en América del Sur, que conduzca a una oleada migratoria o a narcotráfico, va a ser simplemente reprimido por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. O sea, ya estamos advertidos. Entonces, y Chile tiene posturas respecto a Ucrania que no son necesariamente simpáticas, respecto al conflicto en Gaza, que no son necesariamente simpáticas, respecto a propio América Latina, sobre Colombia, sobre Venezuela. Chile no ha sido y difícilmente va a ser partidario de una intervención militar, ni aún con Kast, porque eso ya rompería toda nuestra tradición como nación. Entonces,
Sí, tú No, tienes y toda no la- solamente eso, sino que si tú lo haces una vez con otro, eventualmente te lo van a puede hacer tocarte a ti. Po. por supuesto. Claro. No, entonces tú tienes toda la razón que aquí hay que tener, bailar en esta escena, además con este conflicto chino-estadounidense, donde Chile tiene que no complicarse ni hacerle problema a ninguno de los dos porque son muy vitales para nuestra economía, el mercado del cobre, en gran parte del mercado de capitales. Entonces, en verdad hay que moverse con mucha... el mundo internacional no está hoy día para dar testimonio ni para sacarse fotos, sino que hay que moverse con mucha, con mucha astucia. Y en un momento dado, Eugenio, hubo instituciones que se crearon para generar calma, pactos, tratados, Naciones Unidas mismas. ¿Qué de eso queda en términos de, a ver, yo respeto tu soberanía, tú respetas la mía y veamos qué podemos hacer juntos? ¿Eso parece ñoño hoy día? Yo creo que parece ñoño completamente. Yo creo que yo tengo la opinión de que lo sucedido en el Medio Oriente, lo que hizo Israel, lo que hizo Netanyahu, para ser más concreto, la doctrina de Netanyahu, que es golpear y golpear preventivamente, sin escrúpulos, o sea, Líbano, Siria, Irán, los hutíes, o sea, lo que fuera, ¿ah? Para a partir de eso, ni que decir Gaza, acabar con Gaza. No importa cuánto llore la comunidad internacional, ni Europa, ni incluso la comunidad judía americana. Y sobre esa base, o sea, sobre tierra arrasada, buscar algún acuerdo. ¿Ah? Y logró que la opinión pública israelita, con todos los fragmentados, con todos los fregados que lo respaldara. Entonces, y terminó Estados Unidos, que tenía muchos escrúpulos, tenía muchas dudas, lo arrastró. ¿Ah? Y Trump lo apoyó. Y finalmente el plan de paz, digamos, un plan de paz para el Medio Oriente dictado, determinado por los intereses de Israel y es apoyado por la Unión Europea, es apoyado por todo el mundo porque no hay otra alternativa para evitar la matanza, para terminar con la matanza en Gaza. Entonces, después de ese ejemplo, ¿qué nos queda? O después del ejemplo que está hoy día con esta lancha que supone Sanlán, droga. En Venezuela. Claro, que van 70 muertos, pasando por encima de toda la legislación internacional. ¿Qué nos queda? O sea, sí, hoy día el lenguaje de la fuerza es el que hoy día está dominando y algo que yo creo que nosotros como país, como Estado, no podemos perder de vista. ¿Es posible, tú crees, que se genere un nuevo tipo de conversación, un nuevo tipo de, llamémoslo así, tratados? ¿O ya la situación como que se escapa un poco de la lógica y básicamente se cuentan las bombas, los misiles y los soldados para ver quién tiene más poder? Yo creo que hoy día, lamentablemente, estamos en lo segundo, ¿no? Estamos en lo segundo. O sea, en el sentido, se rompió el orden de la posguerra. Rusia invade Ucrania, porque se nos olvidó ese punto antes, cuando yo mencioné Israel, pero el que partió con esta invasión fue la invasión sobre Ucrania. Voy a restituir las fronteras que yo estimo que son las naturales. Se toma Ucrania. Y además controla Bielorrusia, controla acá, controla allá, ante la mirada atónita del mundo. No, yo lo veo muy difícil que se restituyan foros donde se puedan negociar políticamente y no con las armas, las pistolas. ¿Cuál es la alternativa entonces? No, yo creo que nuestra alternativa es
O sea, hoy día como nunca, nosotros estamos, por suerte, más o menos lejos de los puntos más neurálgicos del mundo. Yo creo que nuestra política regional es muy importante, o sea, pienso Perú, Bolivia, Argentina, y pienso que nuestras Fuerzas Armadas son muy importantes, y no las podemos quizás desgastar como policía interna. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esto que las vamos a sacar a las calles, lo vamos a lanzar a las poblaciones, porque eso puede terminar corrompiendo, claro, degradando nuestras Fuerzas Armadas, gigantesco. En un descrédito gigantesco, en una desprofesionalización. Y eso, para un país como nosotros, pasa a ser un problema. Bueno, estamos asistiendo, y terminamos acá, estamos asistiendo a hechos internacionales que, por lo menos en nuestro país, no se habían visto, que llegaran, por ejemplo, dos personas que representan intereses tan opuestos a una elección presidencial. Y ya, bueno, eso es lo que hay. Y las dos se entrevistaron con el embajador que aún no entrega las cartas credenciales de Estados Unidos. Claro, además. Nadie se ha juntado con embajadores de ninguna otra nación del mundo. ¿Qué me dice? Eugenio Tironi, muchas gracias por haber estado con nosotros y espero que podamos seguir conversando tranquilamente sobre lo que pasa en el mundo y particularmente en nuestro país. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana.